Muy buenas. Goya Saturnalia, de Manuel Gutiérrez al guión y Manuel Romero al dibujo, en lo que es su primera obra en el ámbito del cómic, obra que nos trajo la editorial Cascaborra en el año 2022 en un cartoné de 136 páginas que, como veis, tengo dedicado por Manuel Romero en su visita al último Salón de Valencia. Bienvenidos a la iniciativa. Sin destrucción no hay creación. Sin conflicto, sin enfrentamientos, sin lucha, sin ira, no habría arte. Respondemos al horror con el arte, con nuestras manos y ojos, con nuestras mentes y nuestras vísceras. Respondemos con torrentes de humanidad, porque ni las balas ni los látigos pueden acabar con el acto mismo de la vida, de la creación. Rosarito, pintar es el camino, crear es el acto de la vida, es la senda sin fin. Francisco de Goya y Lucientes. Hablar de Goya es hablar de luces y sombras, de un personaje que se hubiera comido al artista si no fuese porque ese artista fue uno de los más grandes de su época, si no el que más, pero sobre todo porque fue único. Es hablar también de unos arrebatos de cierta locura que también ayudaron a crear su mito. En definitiva, es hablar de un genio. La obra nos sitúa cuando Goya, tras la decisión del rey Fernando VII de traer a la corte a Vicente López como primer pintor de cámara y verse apartado y sobre todo muy cansado, decide retirarse a una finca cerca del Manzanares, en los Carabancheles, a las afueras de Madrid, llamada Quinta del Sordo. Finca que podemos ver también en la portada de la obra, en una decisión muy acertada, ya que la finca en sí es personaje importante en la obra. Hay que decir que en ese momento Goya tiene más de 70 años ya, sin su mujer Josefa Valleu, fallecida unos años antes, lo que habla de la soledad que acompañaba al artista ya en el ocaso de su vida. Y una sordera ya también, que fue detonante de los cambios de humor y de unas reacciones con la poca gente que lo rodeaba, de un salvajismo o una violencia muy desmesurada. Un aislamiento donde parece que quiso ahuyentar los demonios que le atormentaban a golpe de pincel. Y fue en esta finca donde pintó sus famosas 14 obras englobadas dentro de las llamadas pinturas negras, como pueden ser Saturno devorando a un hijo, Duelo a garrotazos o El aquelarre, por citar algunas de ellas, y que fueron creadas con la técnica de óleo al seco sobre las propias paredes de la finca. Estos murales, a partir del año 1974, fueron siendo pasados a lienzos por Salvador Martínez Cubels, por orden de un mecena francés, el barón Émile d'Erlanger, quien parece ser que compró la finca para poder tener derechos sobre estas obras. Decir que en la actualidad se conservan en el Museo del Prado de Madrid. Pero la obra es ante todo una reflexión sobre el arte en sí y que podríamos leerla sin el mismo Goya como protagonista y por lo tanto sería muy adecuada como temario en cualquier escuela de arte. Podemos ver asimismo un poco de los demonios de la guerra, de los tejemanejes de la corte, como el propio diálogo al que somos testigos entre Fernando VII y el artista, cuestiones políticas, místicas, etcétera, etcétera, etcétera. Tildado de afrancesado por unos, no en vano recibió de manos de José Bonaparte la Real Orden de España, patriota ilustrado por otros, cuestiones estas a las que se hace bastante alusión en la obra. Pues bien, todo esto nos lo plasma aquí de manera magistral Manuel Gutiérrez, en una obra en 5 capítulos, 5 movimientos, aquí como si de una fuga en ámbito musical se tratara, con unos textos muy al servicio de Manuel Romero, el cual, con una conexión total con el estilo que practicaba Goya en esa época, ya de su vida, nos mete de lleno en una variedad de diseños, de páginas, aunque predomina el 4x3 de la cuadrícula, en la mente de nuestro protagonista. Algo a lo que esta paleta de colores ocre ayuda sin duda alguna, una verdadera obra de arte la que hace este señor aquí.
Para terminar, quisiera hacer mención a la edición de Cascaborra, editorial única por su línea editorial y por lo arriesgado de su planteamiento, y a la que deberíais darle una oportunidad siempre que fuera posible, porque muchas de sus obras merecen mucho la pena. Aunque, por poner un pequeño pero, una obra como esta yo personalmente hubiera agradecido un tamaño mayor para poder apreciar en todo su esplendor el trabajo de Manuel Romero. De hecho, es incluso más pequeña que las obras que viene sacando en su línea habitual esta editorial. Hay que agradecer, por otro lado, el haber podido disponer de un prólogo a cargo de El Torres, donde, entre otras cosas, nos habla de las 4 pinturas de Goya dedicadas a la captura del bandido Maragato, o el epílogo a cargo de Álvaro Pons, donde hace mención a la serie Los desastres de la guerra como pionera del cómic periodístico. Un gran acierto de Cascaborra por este lado. Luego, aparte, pues vienen referencias artísticas, bibliografía y unas breves biografías de los autores. Como veis, las conexiones del artista aragonés de Fuendetodos con el medio que tanto disfrutamos no parecen banales. Yo, por mi parte, me acercaré por enésima vez al Museo del Prado para seguir deleitándome con parte de la obra de un genio, Francisco José de Goya y Lucientes.